Pongan atención con esto porque la justicia de El Salvador ha condenado a decenas de miembros de la peligrosa pandilla La Mara Salvatrucha, incluso a varios siglos de prisión, incluido un pandillero que ha sido condenado, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto tiempo? A 1.335 años de cárcel. En el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta acción judicial representa uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en el país centroamericano. La Fiscalía señaló que 248 pandilleros de esta mara fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar todavía la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos. Uno de los miembros de esta pandilla, como te decía, recibió más de 1.000 años de prisión, otros 10 fueron condenados a 958 años de cárcel y otros también recibieron condenas de cientos de años. Son delitos cometidos entre el año 2014 hasta el año 2022, cuando comienza a funcionar la mega cárcel de Bukele. Señoras y señores, la noticia que está dando la vuelta al mundo en estos momentos es como el presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha condenado a estos pandilleros sanguinarios de la Mara Salvatrucha del barrio 18 a miles y cientos de años de prisión. Todo esto por los terribles actos y cómo sometieron al pueblo salvadoreño por tanto tiempo. Y con penas de 1.300 años a estos tipos sanguinarios que le quitaron la vida a decenas de personas y que fueron los causantes de que El Salvador fuera por tanto tiempo el país más peligroso del mundo. Que se salían con la suya, pero todo esto hasta que llegó el presidente Nayib Bukele. Y yo les pregunto a ustedes qué opinan de estas penas de miles de años para los tipos que sometieron por tanto tiempo al pueblo salvadoreño. Lo cierto es que por fin en El Salvador se está haciendo justicia y estas noticias están dando la vuelta al mundo. En lo que analistas consideraron una condena histórica, la justicia de El Salvador sentenció a 248 pandilleros pertenecientes a la organización criminal Mara Salvatrucha, MS-13, a penas de hasta 1.335 años de prisión, tras ser hallados culpables de una serie de delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el Departamento de la Libertad. Las sentencias abarcan delitos como homicidios agravados, desapariciones de personas, feminicidios agravados, extorsión, tráfico ilícito y ocupación ilegal de inmuebles en el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta acción judicial representa uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en el país centroamericano. Esto, por supuesto, señoras y señores, despierta el debate. Por supuesto, los defensores de los derechos humanos que alzan la voz por los pandilleros se pronuncian, pero también hay personas que piensan que estas penas tan grandes evidentemente no se van a cumplir. Estos tipos estarán allí encerrados hasta perder la vida, por lo que sabiendo que estos tipos no volverán a ver la luz del día, hay quienes sugieren que se deberían aplicar penas como la pena capital, algo que El Salvador no tiene e incluso ha utilizado esto como un argumento para aquellos que dicen que en El Salvador están sometiendo a los criminales, están violando sus derechos humanos, porque muchas de estas críticas han venido de países que sí aplican estas penas, que sí dicen que cuando un tipo ha hecho mucho daño, ha quitado muchas vidas, hay que quitarle la vida a él. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte, es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte, de hecho ni siquiera tenemos cadena perpetua. Somos un país mucho más respetuoso de los derechos humanos de los delincuentes que la mayoría de países del primer mundo. Sin embargo, no vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada. Pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos, tanto de sus delincuentes como de su gente honrada al no protegerlos de los delincuentes. El Salvador no tiene penas como estas, sin embargo, hay algunos que manifiestan que lo que hace Bukele es muy terrible, que los pandilleros deberían tener otra oportunidad, y es bastante descarado porque incluso a veces estas críticas vienen precisamente de países como estos, de organismos como estos, en Europa, en Estados Unidos. Los demócratas criticaban a Bukele, por ejemplo, mientras que ellos tienen penas de muerte, mientras que ellos pueden decidir cuándo un criminal hay que quitarle la vida.
Esto no lo hacen en El Salvador, y hay algunos que manifiestan que deberían aplicarse penas como estas porque estos tipos no van a pasar ahí 1000 años. Estos tipos estarán allí hasta el final de sus días. Y la sugerencia de algunos es que agilicen este proceso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería El Salvador aplicar penas como estas? Por supuesto que están encerrados, por supuesto que no tienen libertad por sus actos, tienen que pagar. Y en El Salvador hasta ahora han pensado que así debe ser, que los criminales, que este tipo de criminales, que son terroristas, recordémoslo, deben estar en prisión hasta el final de sus días. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Por qué? Por los actos que han cometido. Vean ustedes un poco de lo que han cometido estos criminales que han sido condenados a miles y cientos de años de prisión. La Fiscalía General de El Salvador señaló en redes sociales que los 248 pandilleros, en su mayoría pertenecientes a la clica Teclas Locos Salvatruchos y a otras facciones asociadas, fueron responsables de 43 homicidios agravados, 42 desapariciones de personas, 3 feminicidios agravados, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones para cometer homicidio, 32 procesos por actos preparatorios de tráfico ilícito y 5 ocupaciones ilegales de inmuebles, además de otros delitos vinculados a agrupaciones ilícitas. Estos son algunos de los actos que cometieron estos criminales a los que algunos organismos de derechos humanos les encanta defender. Y ya algunos medios de comunicación que han tenido la oportunidad de visitar El Salvador, de ver cómo es esta megacárcel que se ha convertido en un símbolo de seguridad, han manifestado lo que se vive allí. Porque cuando en nuestros países hacen el contraste de lo que se vive en las prisiones de nuestros países, de Colombia, México, Chile, en estos países donde los criminales mandan en las penitenciarías, y vemos estos reportajes de cómo es una cárcel en El Salvador, cómo es la megacárcel Tecote. Es increíble, es rotundo la diferencia. Algunos piensan que estas cárceles son una tortura, pero la gente con sentido común está seguro que así deberían ser todas las cárceles, porque los criminales no van allí a pasarla bien. Vamos a ver qué dicen estos reporteros de lo que vivieron en El Salvador, en la megacárcel Tecote. ¿Qué tal fue tu experiencia ahí en términos de testimonio, en términos de lo que hablamos acá todos los días? Allá se vende comida, se vende celulares para los presos, allá hay posibilidad de hacer un asado, allá tienen wifi, por ejemplo, ¿cómo funciona? No, aquí los presos ni siquiera pueden ver la luz. Ellos están dentro de estos mismos pabellones, solamente se les permite salir 1 hora y están en una especie de pasillo que está al interior de este gran galpón. Pero ver la luz exterior no pueden realizarlo, por lo tanto no reciben visitas, no pueden comunicarse con sus familias. Eso también ha generado una serie de debates a nivel internacional de cuáles son las condiciones en las cuales ellos se encuentran. Claro, Bukele dice, estos tipos son tan peligrosos que hay que contenerlos de una manera mucho más dura. No pueden ser que ellos sean más duros en las calles de lo que nosotros tenemos que ser con ellos. Y ahora con estas sentencias masivas contra estos tipos que están aquí, justamente bastante importantes, ¿eh? Por supuesto, estos criminales son tan peligrosos y han cometido tantos actos despreciables que no pueden volver a ver la luz del sol. Recordemos que para criminales como estos, criminales que tienen decenas de muertes, criminales que en otros países son catalogados como asesinos seriales, estos tipos van directamente a la silla eléctrica, les quitan la vida, la inyección letal. Esto pasa en países de primer mundo, pasa en Estados Unidos, pasa en todos estos lugares donde tienen políticas que contemplan la pena de muerte. Y como les digo, es común que gente de estos mismos países donde hacen esto con este tipo de criminales salen a alzar la voz y decir que Bukele está encarcelando y torturando a los criminales en El Salvador cuando ellos les respetan la vida, cuando ellos sí tienen penas en donde no volverán a ver la luz del sol, pero hoy están vivos, sus víctimas no. Y es este tipo de debates que surgen cada vez que escuchamos estas condenas que se están aplicando en El Salvador. Yo les pregunto a ustedes qué opinan. Quiero que en los comentarios me comenten si ustedes consideran que está bien que estos señores pasen en la prisión, en el Tecote, hasta el final de sus días, o si se debería aplicar políticas como estas. Ahí ya saben, déjenmelo en los comentarios. Recuerda dejar tu like, comparte este video para que esta noticia se vea en todos los lugares del mundo. Con tu like y un comentario nos ayuda. Y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.